Gracias, señor presidente, y buenos días, señores diputados. Hoy nos enfrentamos al penúltimo paso en la tramitación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 2021. Unos presupuestos a los que mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, presentó una enmienda a la totalidad, liderando de esta forma la oposición frente a estos presupuestos, ya que fuimos el único partido que lo hizo. Y lo hicimos porque estos presupuestos que nos presenta el Partido Socialista, Nueva Canaria AMF, Podemos y ASG son unos presupuestos irreales, irresponsables e inútiles para salir de la crisis económica y social y de empleo que vive Canarias. Básicamente porque se olvidan de ella, porque ni la afrontan ni ponen soluciones al drama de miles de familias canarias en paro, al sufrimiento de miles de autónomos y pymes que han cerrado sus negocios o que sobreviven a duras penas, al hundimiento de nuestros sectores productivos o a la tragedia de tener un 30% de la población canaria en pobreza. Y esto se agrava aún más porque las enmiendas presentadas por los grupos que apoyan al Gobierno poco o muy poco mejoran este presupuesto. Además, este Gobierno de izquierdas de Canarias, una vez más, no quiere escuchar. Una vez más, vuelve a no dejarse ayudar y una vez más vuelve a pasar el rodillo. Un rodillo doble, si me lo permiten decir, porque por un lado, de las 287 enmiendas presentadas por el Partido Popular, apenas han aprobado 9. De los 10 dedos que tengo en esta mano, me sobra 1. Solo nos han aprobado 9. Y por otro lado, y esto es más grave, porque empieza a ser una costumbre que este Gobierno de izquierda de vetar las propuestas del Partido Popular. Y para ello utilizan a los grupos que apoyan al Gobierno. Y estos grupos se dejan utilizar para coartar el debate parlamentario de aquellas enmiendas que no le interesan que se debata, como bajarle los impuestos a los canarios y a los sectores productivos, ayudar a las familias, hacer un plan de rescate para salvar a los autónomos de 100 millones de euros. Y no hay que olvidar que muchas de esas enmiendas que han vetado este año, el año pasado, fueron admitidas. Por eso quiero expresar, en nombre de mi grupo, nuestro más enérgico rechazo a la decisión y al intento de la declaración de inadmisibilidad de las enmiendas del Partido Popular, probablemente motivadas porque a este Gobierno de izquierda no le interesa que los canarios sepan que se puede y que hay un plan B, que hay otra forma de hacer las cosas para salir de esta crisis. Porque, como les decía, este Gobierno nos ofrece un presupuesto de cuento, un cuento de presupuesto, que además no se va a cumplir porque es irreal, porque es un gigante con pies de barro, basado en unos ingresos ficticios y unas previsiones económicas más ficticias todavía. Miren, las cifras macroeconómicas que estiman y que lo sustentan para el 2020 y 2021 no solo no las refrenda ningún organismo nacional ni internacional, sino que además están superadas, para mal, tanto en el Producto Interior Bruto como en el empleo como en la recuperación del turismo. Por ejemplo, la tasa de paro para el 2020 dice que será del 22% y para el 2021 del 24,7%. Pues hoy ya la tasa de paro, por desgracia, es del 25% y no parece que la cosa, por desgracia, vaya a mejorar. Pero además decimos que son un gigante con pies de barro porque los ingresos que plantean son completamente ficticios. No hay ni una sola familia en Canarias, ni una empresa, ni un autónomo que piense que el 2021 le va a ir mejor. No ya que el 2020, que ojalá sea así, sino mejor igual que el 2019, cuando no había COVID y no había crisis, salvo el Gobierno de Canarias. Por ejemplo, con un 25% de paro, 83.000 canarios en ERTE, con menos renta familiar disponible. Por lo tanto, este Gobierno espera recaudar más en el 2021 por el tramo autonómico de renta que en el 2019. 1.480 millones en el 2021 frente a 1.417 en el 2019. O en el IGI, si comparamos la recaudación presupuestada para el 2021, es 251 millones más que la real del 2020 y solo 200 millones menos que la real del 2019, cuando teníamos 15 millones de turistas y la economía crecía un 2%. Esto es un disparate, señores que apoyan al Gobierno, y, por lo tanto, si los ingresos no son reales, el gasto tampoco lo será y no se podrá financiar los compromisos en sanidad, en educación y en servicios sociales. Además, decimos que son unos presupuestos irresponsables por dos motivos. Dos ejemplos. Miren, ustedes dicen que no tienen endeudamiento, pues estos presupuestos tienen un endeudamiento de más de 600 millones oculto. Y ustedes dicen, y son irresponsables y faltan a la verdad, cuando dicen que a las familias canarias
no van a tener más impuestos en el 2021, cuando ustedes saben que acaban de aprobar unos presupuestos en el Gobierno de España, los presupuestos generales del Estado, que suben los impuestos a todos los españoles, 8.000 millones de subida, que también va a afectar a los canarios. De cada 100 euros de subida, 85 lo pagarán las clases medias trabajadoras y los autónomos, también los canarios. Y, por último, lo más importante, son unos presupuestos inútiles para salir de la crisis económica, social y de empleo que vive Canarias. Y les voy a poner 3 cuestiones muy claras, que las enmiendas que ustedes van a aprobar y que han presentado los partidos que apoyan al Gobierno tampoco han mejorado. La primera, de los 407 millones que supone o que se supone que va a aumentar los gastos no financieros, los servicios sociales y la promoción económica apenas aumentan, y ustedes lo saben aunque lo nieguen, en 4 millones, el 0,8%. Pero es más, la partida de fomento a la inclusión social, la que le da auxilio a las familias, baja en 34 millones, porque usted lo confían todo en Pedro Sánchez y el ingreso mínimo vital del Estado. Y la realidad es que ahora mismo, de las 75.000 solicitudes que hay en Canarias, 75.000 solicitudes, solo ha llegado a 6.000 personas. En cuanto a la dependencia, solo sube en 3 millones y la discapacidad solo en 5 millones de los 407 millones de subida, cuando tenemos 24.000 canarios en lista de espera en dependencia y 15.000 canarios esperan el reconocimiento de la discapacidad. La segunda cuestión es que las partidas de fomento al empleo solo aumentan en 3,4 millones, 3,4 millones, con un 25% de paro, con un 47% de los parados de larga duración, 122.000 personas en Canarias, casi la mitad mayores de 50 años, un desempleo juvenil por encima del 60%. El 50% de los parados no cobra ninguna prestación. Este Gobierno de Canarias, este Gobierno de ustedes, no incrementa los recursos para luchar contra el paro. Y se lo voy a decir muy claro, sus presupuestos no sirven para luchar contra el desempleo. Se van ustedes a gastar 9.500 millones en el 2021 para tener más paro. Y no porque lo diga el Partido Popular, que también, porque lo dicen sus propios presupuestos. Además, ustedes abandonan a los sectores productivos. De los 8.747 millones de gasto no financiero, solo 291 van destinados a los sectores productivos. Y sus enmiendas tampoco mejoran la situación. Y déjenme decirles 2 consideraciones más. En los presupuestos debería estar el Plan Reactiva Canarias. Pues ni está ni se le espera. Y la segunda, ya sabemos que ese supuesto incremento en sanidad, esos supuestos 160 millones más, no cubre el coste real del Servicio Canario de Salud en el 2019. Y eso que no había COVID. Ustedes presupuestan 70 millones menos que el coste real del 2019 del Servicio Canario de Salud. Y frente a estos presupuestos del Gobierno de Canarias antipersonas, antiempleo y antiautónomos, el Partido Popular propone un plan B, una alternativa con menos anuncios que no se cumplen, con menos promesas sin realizar, menos titulares, menos conformismo, pero más eficiencia y eficacia, más medidas proactivas, más apoyo a las familias, más ayuda a los autónomos, a los profesionales y a las pymes, más buscar crear empleo y, sobre todo, no dejar realmente a nadie atrás. Presentamos 287 medidas, 53 al articulado y 234 financieras, moviendo entre ambas más de 200 millones. 287 medidas para las familias canarias, para rescatar a los autónomos, para nuestros sectores productivos, para crear y no seguir destruyendo empleo, para garantizar y mejorar nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales. Esas que ustedes no quieren que se escuchen. Medidas para las familias y para los sectores más vulnerables, como destinar 10 millones a un plan de choque para reforzar al personal de ayuntamiento y la comunidad autónoma, que se ocupen de los servicios sociales, de la dependencia y la discapacidad, para que los expedientes se resuelvan y para que las ayudas prometidas lleguen a la gente. Con un plan de mascarillas gratis a los sectores más vulnerables de 1,3 millones, con 6 millones para cubrir la Ley de Servicios Sociales y, por lo tanto, cumplir con los canarios que peor lo están pasando, con 2 millones a las escuelas infantiles de 0 a 3 años. La escolarización en estas edades es fundamental, además también para conciliar la vida familiar y laboral. También por crear un fondo de liquidez especial para ayuntamientos y cabildos que compense la caída de ingresos que van a tener en el 2021 y el recorte que le hace este Gobierno de Canarias, para que puedan seguir atendiendo las necesidades básicas de sus vecinos, muchas de ellas incluso de comer. Crear también
empleo, crear empleo. Y para eso presentamos enmiendas. 6 millones para luchar contra el desempleo juvenil, para incentivar de manera específica la contratación indefinida de menores de 30 años, que actualmente sufre un paro de 60%. 5 millones para incentivar la contratación indefinida de parados de larga duración mayores de 45 años y 2,5 millones más para incentivar la contratación de parados de mayores de 55 años. ¿Por qué este esfuerzo con los mayores de 45 y de 55? Porque si el desempleo juvenil es duro, es difícil, el paro para los hombres y para las mujeres mayores de 45 años es un drama, porque tienen cargas familiares, hipotecas, hijos estudiando fuera o hijos que han vuelto a casa a consecuencia de la crisis, porque les afecta el paro a sus pensiones futuras y, además, porque les cuesta el doble de encontrar trabajo. Por eso el Partido Popular siempre hacemos esta propuesta y la vamos a seguir haciendo hasta que el Gobierno de Canarias la acepte, porque no vamos a dejar solos a los 135.000 parados mayores de 45 años y a los 39.000 mayores de 55 años que tiene Canarias. El Partido Popular no los va a dejar solos. Y, además, 2,2 millones más para la subvención de la contratación indefinida. Casi 16 millones de euros en incentivos a la contratación directa, porque con un 25% de paro y la economía paralizada, lo que hace falta es un plan de choque para fomentar la contratación. Y para los autónomos y para las pymes y para los sectores productivos, presentamos un plan de rescate de 100 millones de euros y otros 10 millones más para aplicar directamente y sumarlo a esos ridículos 7,6 que ha puesto el Gobierno en el plan COVID autónomo. 3 millones más para implantar en el 2021 la cuota cero de autónomos al primer año para todos esos emprendedores que se den de alta. 2,4 millones para algo que llevamos pidiendo desde el mes de mayo, y es hacer test COVID en puertos y aeropuertos para proteger a nuestro turismo y a los que aquí vivimos. Además de 4 millones al ahorro energético, a energías renovables, casi 1 millón de euros para potenciar la economía azul y la economía circular, 600.000 al sector del taxi, 6 millones para nuestro sector primario y 9 millones más para el turismo, la industria y el comercio. Pero, por último, y no menos importante, seguimos reclamando desde el Partido Popular la bajada de impuestos a las familias, a los autónomos y a los sectores productivos. Y pedimos bajar medio punto porcentual los tipos impositivos que se aplican a los 4 tramos inferiores en el impuesto sobre la renta, a los sectores más vulnerables, a las rentas inferiores. Introducimos, además, 2 deducciones en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta. El bono turístico, para fomentar el turismo interior de Canarias, en apoyo a lo que dice todos los días la consejera de Turismo, o como hacen nuestros competidores turísticos, y otra, la deducción para aliviar el pago de la renta de todos aquellos canarios que estén cobrando el ERTE o un ERE. Además, pedimos bajar el IGI turístico del 7 al 5 para incentivar el turismo. Lo volvemos a pedir. Bonificar el 50% de las tasas y los precios públicos de la comunidad autónoma. Bonificar el 99% de la cuota del impuesto de sucesión y donación, el impuesto a la herencia, a todas aquellas familias canarias que han perdido un ser querido por el COVID, como un gesto. Todas estas enmiendas y otro largo etcétera, como aumentar 9 millones el Servicio Canario de Salud en distintas partidas, otros 7,3 en educación, todas estas 287 enmiendas han sido rechazadas o vetadas por los grupos que apoyan al Gobierno. Solo 9 nos han admitido. Enmiendas con respaldo económico en bajas reales y factibles, pero también con el uso de los 516 millones del superávit de carretera. Esos millones que el Gobierno de Canarias ha reclamado solo 100 millones al Gobierno de España, regalando en el 2021 416 millones al Gobierno de Pedro Sánchez para que los use en otras comunidades autónomas, porque, según el Gobierno de Canarias, los partidos que lo apoyan y sus compañeros en Madrid, Canarias y los canarios no los necesitan. Así que, mientras que ustedes, hoy y estos días, vetan bajarle los impuestos a los canarios, no crear un plan de rescate para los autónomos, no ayudar a las familias, no crear un plan de empleo para desatascar los servicios sociales y la dependencia, no votan en contra de 6 millones más a la Ley de Servicios Sociales, no fomentar la contratación de mayores de 45 años y de los jóvenes, no crear una partida específica para mascarillas gratis y test COVID, no ayudar a los sectores productivos, no reforzar las plantillas del Servicio Canario de Salud, no mejorar y construir nuevos centros de salud o construir nuevos colegios para acabar con los barracones, todo lo que ha estado pidiendo el Partido Popular y que ha presentado enmiendas, mientras que ustedes hacen eso,
el Gobierno de Canarias, los partidos que lo apoyan, Partido Socialista, Podemos, Nueva Canaria MF y ASG, le entregan 416 millones a Pedro Sánchez para que se los gaste en Cataluña, en el País Vasco o donde le venga mejor para seguir en su sillón. Porque este Gobierno de Canarias no pinta nada en Madrid. Y ya termino, señor presidente, si me da 10 segundos más. Termine. ¿Sabe lo que les digo? Mucho tienen ustedes que explicarle a la Canarias Real, a esa que está ahí fuera pasándolo mal y que ustedes lo niegan o pretenden que lo silenciamos. Mucho le tienen que explicar de su debilidad y de unos presupuestos que regalan 416 millones y que no van a servir para sacar a Canarias de esta crisis que sí vivimos.